Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Si te dedicas a la industria, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis. Hola. Vale, te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que nos propone Alberto Llopis y es pues lo que es la captación de talento en el ámbito industrial y utilizar el SEO como palanca para esa captación de talento tan importante para las compañías, ¿verdad, Alberto? Sí, vamos a ver, esto es cada día más importante. La gente piensa que todo se reduce a 4 portales y para de contar, pero la buena realidad es que en nuestro ámbito, en el ámbito de la industria, pues no podemos hablar de café para todos, pero sí que hay sectores donde la captación de talento es un problema pues realmente serio. Entonces, bueno, pues yo que vengo de ciertas áreas donde se suda tinta a la hora de buscar y de encontrar un profesional, pues yo creo que ha sido, el SEO ha sido una de las, como tú decías, una de las palancas que nos ha ayudado mucho a encontrar esa persona que andábamos buscando. Ojo, vamos a empezar hablando de captación aquí, pero luego creo que tenemos una invitada de lujo. Sí, porque la captación es importante, pero también el saber detectar cuáles son aquellos perfiles dentro de nuestras compañías que pueden dar el mejor rendimiento y pueden sacar adelante los proyectos de la empresa con mayores garantías de éxito. Detectarlos a veces es complicado. Y también podemos utilizar ya no solo el día a día y conocer bien a la gente que trabaja con nosotros, sino en muchas ocasiones también podemos utilizar pues otras herramientas y otros indicadores para sacar el máximo a las personas que trabajan codo a codo con nosotros en el día a día. Y para eso tendremos a Montse Ibáñez de Talentmo, una consultora en gestión estratégica del talento, para que nos dé algunas pinceladas sobre eso. Pero eso será al final del episodio. Sí, porque aquí ella va a hablar de retención, sobre todo, y nosotros vamos a empezar con la parte de captación, de que el SEO no es solamente para captar clientes, sino también es para captar talento, para captar recursos de personas para nuestras empresas. Hablábamos de sectores sensibles y para mí para mí y para algunos de nuestros clientes, un sector muy sensible es el sector de la matricería, el sector del mecanizado, del arranque de viruta en general, pero si ya nos vamos a la matricería es donde encontrar ese mirlo blanco pues es casi misión imposible. De hecho, fíjate, hay otros sectores que no es tan acuciante, como puede ser las áreas de ingeniería o de automatización y robótica, donde afortunadamente las formaciones profesionales, los grados en ingeniería, nos ha venido a suavizar un poco, a templar el día a día, las necesidades de las empresas a la hora de captar, porque si aquí captamos clientes, la empresa crece y para crecer no bastan máquinas, hace falta personal que las mueva, personal que vaya al cliente a realizar esa labor de análisis, a esa labor de implantación de esa automatización, por así decirlo, en la empresa, a quien mueva esa fresadora que me permita pues, tener el molde del cliente nuevo a tiempo. Porque si ves, estamos yendo que la captación del talento viene a ser la retención del cliente captado. Claro. Fíjate Pero por dónde. Fíjate que te voy a poner un símil, ¿vale? Dime. Y esto es algo que me he encontrado en muchas empresas y es la recepción, por ejemplo, de candidaturas de trabajo a través del correo electrónico, a través de un lead, ¿vale? Y Sí. todo eso la empresa, lejos de utilizarlo y lejos de guardarlo, lo que hace es cuando necesito cubrir una posición, voy a cualquier portal o voy a, pues, publico una oferta, etcétera, para cubrir esa posición. Y posiblemente en los meses anteriores he estado recibiendo candidatos en los cuales podría tener
a ese talento que me hace falta y ha llegado gracias al SEO. Y sin embargo, muchas veces todos esos correos que nos llegan, pues proponiéndose para trabajar en nuestra empresa, enviándonos el currículum, etcétera, que es fruto del SEO, porque no olvidemos que si a ti en tu web te llegan leads de personas interesadas en trabajar contigo, es porque te han encontrado por SEO, de la misma manera que te encontrarán los clientes potenciales de tu empresa, con lo cual va de la mano. Y, sin embargo, a veces parece como que la empresa, digamos que recoge esos currículums o esos mails interesados en trabajar con ellos como con desgana, ¿vale? Y esto no me interesa, y esto no lo ven como un símbolo de que el SEO se está haciendo bien y de que la gente está conociendo a la empresa, cuando uno es un síntoma de que tu empresa se conoce y tu empresa está llegando a los clientes y al mercado, ¿vale? Porque esas personas interesadas te están mandando su candidatura para tus posiciones. Pero es que además todos esos currículums es un activo importantísimo de cara a un futuro proceso de selección que muchas veces no hemos aprovechado y no los hemos guardado y no los incorporamos, y tenemos que estar captando de cero y invirtiendo recursos tanto económicos como de todo tipo, como de recursos humanos, precisamente, para encontrar al candidato, cuando posiblemente ya muchos de esos candidatos ya los habíamos recibido con anterioridad y ya los teníamos filtrados. Hemos perdido una oportunidad, porque posiblemente la persona que andábamos buscando es ese currículum que tiramos. Pero vamos a ver, aquí ya va en función a estrategia, tú lo habías dicho. Luego igual, ahora no, en este episodio no, pero más adelante sí que hablaremos a lo mejor con Monse, sobre las empresas, sobre todo las empresas familiares, pero ese foco en que lo que me viene es oro en paño. Es que me viene oro en paño. Tú sabes que algunos de los clientes nos dicen, oye, que de momento solamente no recibimos currículums, como si algo, como tú lo has dicho, como si algo les molestase. Sí. No, perdona. En primer lugar, está funcionándote el SEO. En segundo lugar, estás ya no cultivando, casi que recogiendo ya, para que cuando el SEO te haga crecer en estructura y ganar clientes, puedas tener esa mano de obra, ese talento que vas a necesitar para poder arrancar. Entonces, es como el que le llega a un cliente y dice, pues no me interesa. O deja la nota y la deja ahí. No, eso hay que hacer una estrategia, y eso ha de estar bien hilvanado y bien focalizado dentro de la compañía. Perdona, Xavi, dime. Es más, te voy a hacer una pregunta, a ver a ti qué te parece, sí, y que me respondes, porque es lo que decimos. Muchas veces, pues una empresa recibe, voy a poner un ejemplo, recibe 10 currículums cada día a través de su correo electrónico, a través de su página web, de su formulario, etcétera, para trabajar en la empresa. 10 currículums son muchos diariamente, ¿eh? Muchísimos. Y muchas veces se puede dar el comentario de, es que recibo muchos currículums pero pocos pedidos. Y a mí me hace pensar en si eso no podría ser un síntoma de que lo que falla no es el SEO, sino el producto. Sí. Es decir, la visibilidad la tienes y te está entrando un material que es de otra índole, ¿vale? Como son los currículums, pero significa que la gente te está viendo. Si no estás recibiendo pedidos, tal vez lo que deberíamos trabajar a partir de ese punto y de ese análisis sería, ¿estamos comunicando correctamente los beneficios del producto, el valor del producto, etcétera? ¿Tenemos un problema tal vez con el pricing? ¿Tenemos algún otro tipo de problema? No el SEO, sino un problema de producto a la hora de la comercialización y por eso no les están entrando pedidos. A ver, es una reflexión. Sí, a ver, normalmente tú sabes que nosotros cuando cogemos un cliente de cero, lo primero que hacemos es un análisis pero bien pormenorizado de la empresa y de los productos, de su mercado, es decir, a quién quiere venderlos y quién es el buyer persona que se va a encargar de hacer esa búsqueda. Si eso no se ha hecho, posiblemente el problema venga por ahí. A ese punto me refiero, al punto de que es que cada día recibo comunicaciones, ofertas, incluso ofertas comerciales, etcétera, pero no recibo pedidos. Ya, entonces tienes visibilidad,
pero lo que necesitas es tener visibilidad de cara a tu buyer persona o bien trabajar mejor el producto para comunicar mejor internamente en tu página web, o a lo mejor, oye, es una cuestión de captación de la venta, ¿no? y de checkout, digamos, de conversión. Cuidado. O tienes mal enfocada la intención de búsqueda en las páginas transaccionales, en las páginas que debieran de vender ese producto. En fin, esto es una muy buena reflexión, pero que luego hay que aterrizar. Es muy amplia, sí. Caso por caso, pero has abierto un melón que me gusta mucho. Y es, nos pensamos que el SEO solamente está en los portales especializados. Uh-huh. Y date cuenta que lo que tú has dicho, que además en nuestros clientes pasa y en otros clientes que también encogemos también nos lo comunican, que están posicionando para ciertos puestos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un megaportal hiper especializado en selección de personal y nosotros nos llevemos el gato al agua? Pues básicamente porque no hemos de perder el foco de que somos nicho, somos un segmento aún más hiper especializado. Si yo soy una empresa que se dedica a, por lo que hemos dicho antes, a la matricería y tiene un área en su web donde habla de captación de talento para su matricería, donde publica una necesidad o simplemente que está abierta a la captación de candidaturas espontáneas. Es decir, ahora mismo no tengo nada, tú lo habías dicho al principio, no tengo nada, ninguna oferta ahora mismo abierta, pero ¿quién me dice a mí que mañana no voy a necesitarla? Porque en estos sectores no nos olvidemos que lo que no necesitamos hoy necesitaríamos mañana, por el sencillo motivo del envejecimiento del personal. ¿Qué matriceros jóvenes conocemos y cuántos matriceros mayores conocemos? Ahí lo dejo y a partir de ahí, precisamente, pienso en, a la hora de esa captación de talento, ¿qué mejor talento hay que el que está a tu lado, del que está cerca de ti? Y ahí el SEO local, por ejemplo, es una de las patas importantes en esta captación de talento, porque nos permite acceder a un mercado, entre comillas, a un mercado de candidatos que van a estar seguramente mucho más comprometidos. Les va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil acudir a su puesto de trabajo, etcétera. Sí, todo el mundo sabe que necesitamos mano de obra de donde sea. Sí, perfecto. En el sector de metal, Europa del Este es un referente en cuanto a soldadores, en cuanto a mecanizadores, pero, perdona, ¿y el que está a tu lado, el que vive en el barrio de al lado o el que vive en la población de al lado, que le interesa por encima de todo? Que somos personas, yo no sé si esto llegará a romperse, sí, queremos irnos a trabajar a Estados Unidos, pero ostras, ¿y si tenemos la empresa en el polígono del pueblo? ¿No es mejor ir andando o ir con la bicicleta o ir Correcto, con el mucho mejor. al lado? Ostras, pues le has dado, Xavi, el SEO local también para la captación de recursos humanos para las empresas. Y ya está. Que luego, ojo, hablábamos de la matricería. Yo soy la matricería, tengo autoridad sobre el término matricería. Luego me es fácil posicionar, digamos, perdona la redundancia, posiciones o candidaturas necesarias para la matricería. Y lo mismo pasa en cualquier sector. Y eso hace, por un lado, que puedas barrer a portales importantes de empleo, o por lo menos ponerte cerca de ellos. Y en segundo lugar, una cosa que Talentmo, que viene luego, también hace, que es el tema de employer branding, de hacer marca de empleador o visibilidad a la empresa a la hora de captar el talento, no en retención, porque el employer branding es, ya sabemos que es parte de captación, parte de retención y de desarrollo, pero ostras, yo me acuerdo, no sé si aún existirá, que había una consultora que era Better Places to Work
o algo así, que era un portal que se dedicaba a auditar empresas para decir qué empresas son las mejores para trabajar. Sí, ahora hay varios similares. Hay varios similares. Como hace tanto tiempo que no busco trabajo. Ya, pero hay varios similares que a veces, muchas veces, cuando estás buscando información sobre una empresa, por ejemplo, ya no en ese sentido, pero para contratar con ellos o por otro tipo de razones de tipo comercial o de tipo empresarial, te encuentras con los testimonios de los trabajadores en ese tipo de empresas en las cuales pues explican cuál es su experiencia. Incluso se llega a hablar incluso de rango salarial, Sí. etcétera, etcétera. Y es una información que es muy importante y en la que es importante que tu empresa no tenga una mala reputación también. Quien no cuida a sus trabajadores tampoco va a cuidar a sus clientes, porque Correcto. si a mí yo tengo una elevada rotación de personal, la calidad del producto se va a ver comprometido, los plazos de entrega se van a ver comprometidos, al fin y al cabo las empresas las hacen las personas y las personas son las que al final te van a dar esa calidad, ese trato, ese estar ahí a tiempo. Realmente un cliente un cliente es una coletilla. Un cliente siempre se va a quedar por el trato que ha recibido y la calidad que ha recibido. Si yo voy a un sitio y me tratan a patadas, porque están descontentos, están quemados, perdona la expresión, están puteados, pues hombre, pues ¿qué quieres que te diga? No volveré a trabajar ahí. Mientras que si voy a un sitio donde cuando llamo me atienden con una sonrisa, me entregan el producto a tiempo, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso quién lo hace? Eso lo hacen las personas. Porque al final las organizaciones son personas. En definitiva, entonces, de cara a la captación del talento, ¿cómo ya hemos dicho, digamos, qué podemos utilizar, cuáles son un poco las claves, ¿no? Ese SEO local, trabajar nuestras posiciones a nivel de blog, nuestras candidaturas, es decir, dar a conocer que somos una empresa abierta a candidaturas, que buscamos talento, que queremos tener ese conocimiento del talento a través de todos nuestros canales, importantísimo. Y una vez que ya empezamos a desplegar toda esta maraña dentro de nuestra web y de nuestra presencia digital, ¿cuáles son los beneficios que vamos a recibir? Es decir, además de esa imagen de marca de la cual estábamos hablando, además tenemos un impacto directo en nuestros balances y en nuestra cuenta de resultados, porque económicamente nos va a suponer poder acceder a, entre comillas, entendedme, reemplazos de nuestros elementos, de nuestros recursos humanos de una forma mucho más rápida y mucho más ágil, y además a un coste mucho menor, porque, digámoslo así, pero los portales no son precisamente baratos a la hora de hacer una selección de personal. Bueno, sí. Pero ahí nos teníamos casi que volver al episodio que hablamos con Luis. De los costes, sí. Y de los costes y de los precios, ¿no? Que es barato y que es caro. A ver, va a depender también de la empresa. Si la empresa tiene personal capaz de hacer una buena selección, pues efectivamente va a tener un beneficio. También depende del puesto para el cual tú estés buscando personal. No es lo mismo para quien tiene que estar, ¿qué te diría yo? Llevando un almacén. Y ojo, ni que nadie que se sienta como menospreciado, pero no es lo mismo con cara al exterior captar a una persona que lleve una carretilla, que tiene que hacer las cosas como tiene que hacerlas, a una persona que va a tener que negociar con un cliente un proyecto importante. Hablamos en ese sentido. Entonces, sí, pero para que te hagas una idea, en este sentido que decías, una empresa tan grande, tan internacional como puede ser Inditex, por ejemplo, Inditex tiene su propio portal, tiene su propia web para captación de talento. Yo tuve la suerte de, durante algún tiempo, trabajar en esa plataforma web, y es muy interesante porque, para empezar, es una plataforma internacional y lo que hace es buscar ese talento absolutamente para todos los niveles de la empresa. Es decir, da igual si es para encontrar
un dependiente o alguien de almacén en una tienda en Singapur que para un directivo que va a estar en Arteixo, por ejemplo, o un cargo intermedio en Arteixo, por ejemplo, ¿vale? Y todo se basa en en la misma plataforma web de captación de talento, y no solo eso, sino que además en todo el proceso de captación de talento se puede comunicar la cultura empresarial. Y eso también hace mucho. Eso también hace mucho de cara a cribado de los candidatos y de cara a que cuando el candidato finalmente seleccionado se incorpora a la empresa, ya tiene un conocimiento muy amplio de la empresa y de la metodología de trabajo dentro de la empresa, con lo cual ahorras mucho tiempo de formación. No, desde luego. A ver, estamos hablando de un Inditex, estamos hablando de una plataforma especializada que prácticamente podría ser casi envidiada por cualquiera de los principales portales de captación de empleo. Aquí hablábamos del tema de precio, coste, complicación en una pequeña empresa, en una pyme, que son el 85 o 90% de las empresas de España, y que bueno, que no todo el mundo tiene una persona preparada para entrevistar a un candidato de, ¿qué sería yo? De un nivel alto, pues para una gerencia o simplemente para un encargo de dirección comercial, donde hace falta algo más. Pero para estos puestos que pueden necesitar en un momento dado ampliarlo rápidamente, porque, oye, hemos crecido el almacén. Necesitamos un mozo de almacén nuevo. Necesitamos un nuevo mozo de almacén. Oye, ya lo tenemos. Y cuidado, y si necesitamos un director comercial, puede también entrar por ahí y luego contratar un servicio de alguien que nos atienda a esos perfiles que nos han entrado, porque no solamente iremos a los de captación a través de la empresa de selección, sino también podemos pasarle los nuestros propios, que algo también ahorraremos. Y además, como todo esto viene en el mismo paquete y en el mismo coste del SEO, que al final es un activo, como hablábamos, para la empresa, ostras, pues mejor que mejor. Pero es que fíjate, es que el 80... aquí, tú sabes que a mí me gusta siempre manejar datos. Hay un dato de Enhanced Media que nos dice que el 88% de los candidatos que están buscando empleo usan buscadores. Buscadores es Google. Y digo Google y luego Bing, porque ese es el orden de los factores que encontramos ahora mismo en cuanto a volúmenes de búsqueda. Y que luego en sectores de ellos, por aterrizar aún más, el 70% empiezan en Google su búsqueda de trabajo. Y con términos fácilmente localizables. Cuando hacemos los keyword research para un cliente, enseguida vemos trabajar en tal sector o trabajar en tal empleo o cuánto dinero se gana en tal empleo, que son keywords que sabes que nos encontramos en nuestro día a día. Y si ya nos vamos a sectores con escasez de especialistas técnicos, pues, oye, si ya que estamos trabajando el SEO y podemos conseguir autoridad, de hecho la conseguiremos, pues estar en Google y abrir un área para captar talento, pues nos aumenta y nos multiplica la capacidad de captar ese talento que tanto necesitamos. Pues si te parece, para continuar con el talento, vamos a hablar ahora con Montse de Talentmo, para que nos ponga un poco pues ante la situación de lo que significa la gestión estratégica del talento. Bueno, y hasta ahora estábamos hablando ¿verdad, Xavi? De captación de talento, de cómo el SEO es importante y es una pieza clave a la hora de captar el talento. Y quien sabe mucho, ya no solamente de captación, sino de retención y también, por ende, porque ya al final el roce hace el cariño, de SEO, es nuestra querida amiga Montse de Talentmo, una importante agencia que está ubicada en Valencia. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. Uy, esa voz. ¿Te la has pasado muy bien o estás constipada? Las dos cosas. Bueno, entonces ya vale. Vale, bueno, cuéntanos, ¿quién es Talentmo? Cuéntanos algo. Dinos primero, véndenos tu empresa, que todos nuestros oyentes se enteren de quién es Talentmo, de qué hace, pero igual que nosotros cuando hablamos de SEO, hablamos a un nivel muy sencillo que todo el mundo nos pueda entender.
porque todos no somos SEOs, todos no son SEOs, que todo el mundo no se dedica a lo tuyo, porque lo tuyo también es complicado, ¿eh? Venga, por lo menos para nosotros. Tírale, Monse. Bueno, Talentmo es una consultora experta en gestión estratégica del talento. De ahí el nombre de Talentmo, talento en movimiento. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a captación de talento, pero también mucho a lo que es la retención del talento, que hoy en día es un problema que preocupa muchísimo a las empresas, tanto por los temas de absentismo como de retención, como de compromiso. Y también tenemos un apartado muy amplio de desarrollo de este talento. Al final, el talento de los empleados es un aspecto estratégico que va a permitir a las empresas poder conseguir sus objetivos estratégicos. Por eso nosotros decimos que somos expertos no solo en gestión del talento, sino en una gestión estratégica del talento. Más o menos, Alberto. Nos lo has dibujado perfectamente, pero perfectamente. Yo casi, fíjate que llevamos tiempo trabajando juntos, pues creo que hoy vamos, te has salido. Xavi, claro. Hola, Monse, muy buenas y bienvenida a Enclave Industrial. Hay una cuestión que yo creo que es sumamente importante y es que en este podcast y en lo que al final nosotros nos dedicamos, que es al canal online, cuando hablamos de personas y de ese conocimiento de las personas que es necesario trabajar con él para poder detectar ese talento, para poder promocionarlo, para poder elegir y seleccionar a las mejores personas para unos determinados puestos, etcétera. El canal online a veces nos puede parecer que se nos, pues a lo mejor que se nos queda en algo un poco más impersonal. Pero estoy completamente seguro de que hoy en día tenemos fórmulas para, a través del canal online, poder reconocer ese talento y poder saber si una persona es la adecuada o no para un puesto o para otro, ¿no, Monse? Sí, a través del canal online es cierto que lo que puedes es captar, si estamos hablando de captación de talento, puedes captar muchas más candidaturas. Y hoy en día tenemos sistemas que nos ayudan a filtrar aquellas características, competencias, aptitudes que son fundamentales para el puesto que estamos buscando. Luego sí que es cierto que un proceso de selección tiene muchas necesita un cara a cara, por supuesto. Y puede necesitar un cara a cara, sea virtual o sea presencial. Pero sí que es cierto que hay técnicas de entrevista y técnicas de selección que única y exclusivamente se pueden hacer con el contacto directo. Pero los medios digitales están ayudando muchísimo, muchísimo a todo lo que nosotros llamamos procesos agile para llevar a cabo las selecciones de personal. Total, muy importante esto que comentas de los modelos Agile, precisamente, porque dentro del campo y del ámbito de los recursos humanos, la implantación de este tipo de técnicas son muy importantes para ser capaces de dinamizar todo ese proceso, que no se convierta en que muchas veces los procesos de recursos humanos o de selección o de promoción interna, etcétera, en algunas ocasiones se eternizan, se hacen demasiado largos y eso es un desgaste para la empresa, ¿no? Es un desgaste para la empresa y sobre todo es un coste para la empresa. Por eso nosotros nos centramos también mucho en las políticas de retención y desarrollo de talento y en las que vemos claramente aspectos como el absentismo, la rotación de personal o la falta de compromiso, cómo impactan a la cuenta de resultados directamente. Y ya no te digo a la ejecución y consecución de la estrategia que pueda tener la compañía. Una empresa con una alta rotación por procesos muy agile que tenga en la parte de selección de personal, va a tener todo el coste de ese proceso de selección más el coste de la incorporación del personal nuevo,
de la formación de ese personal nuevo, que si no es capaz de retenerlo, va a volver a empezar el círculo. Entonces, es muy fácilmente cuantificable. Nosotros trabajamos en gestión estratégica con indicadores concretos que te están diciendo cuánto dinero estás dejando de ganar en tu cuenta de resultados por no tener el talento comprometido, por no reducir el absentismo, por tener un índice de rotación concreto, etcétera. Pues mira, yo voy a hacer una transposición a la parte que yo más controlo, que es la parte de ventas. Con lo que cuesta, una analogía con lo que cuesta captar un cliente, ¿cómo no lo retenemos? Pues aquí estamos en lo mismo, Montse, ¿no? Exactamente, Alberto. Con lo que nos cuesta captar una persona comprometida y que valga para luego echarla a perder, porque ya no solamente en la etapa de ventas tú coges un cliente y de inicio no le vas a facturar un gran volumen, vas a tener un desarrollo normalmente de ese cliente y en personal en tu empresa pasa lo mismo, ¿no? Totalmente. En este caso hablamos de un cliente interno. Tú estás hablando de un cliente externo. En nuestros empleados serían nuestros clientes internos. Entonces, más satisfechos están, más comprometidos están, más proyectos. Las nuevas generaciones están buscando mucho desarrollo profesional, más posibilidades de desarrollo profesional tienen, menos rotación y menos absentismo. Precisamente lo que estaba diciendo ahora Alberto, en marketing utilizamos, en ventas se utiliza siempre esa frase de que es mucho más caro captar un cliente nuevo que fidelizar a uno que ya tienes, ¿no? Aumentar, digamos, pues el carrito, el ticket, etcétera, con esos clientes que ya has captado y que ya has invertido en esa captación. Precisamente en el ámbito de los recursos humanos es exactamente lo mismo. Esa pata de fidelización sería esa promoción interna, el ser capaz de detectar dentro de tu organización ese talento, que no te haga falta ir fuera, porque además me hace pensar en que una empresa que constantemente va a buscar fuera, posiblemente sus equipos internos posiblemente tengan una sensación de no podemos progresar porque siempre se va a buscar ese talento fuera, nosotros no somos capaces de progresar y eso reduce mucho lo que sería el rendimiento y ese compromiso del que hablabas, ¿no, Montse, de los equipos? Bueno, depende, a veces hay que buscar fuera. Eso depende de las políticas de recursos humanos que haya en cada empresa. Si tú tienes un buen sistema de mapas de talento en el que tienes identificado tanto el potencial como el desempeño de tus empleados, puedes incorporar talento de fuera y puedes seguir teniendo comprometido al talento de dentro, porque podemos tener gente con muy alto desempeño en una empresa, pero que a lo mejor son excelentes, por ejemplo, técnicos, pero pueden no ser tan excelentes gestores. Si haces esa promoción, no solamente no vas a tener un buen gestor, sino que vas a tener un técnico y posiblemente ese empleado se queme y abandone la compañía. Y tú te quedas sin un buen técnico y sigues teniendo por cubrir el puesto de gestor. Esto es un ejemplo. La gestión estratégica del talento es complicada dentro de las empresas, pero existen sistemas y herramientas que nos ayudan, igual como indicadores. Mira, hacemos un webinar el 14 de octubre que precisamente es sobre qué indicadores, qué herramientas y qué sistemas tenemos a nuestro alcance para poder tener una gestión del talento estratégica alineada con los objetivos estratégicos de la compañía. Ahí, bueno, estáis todos súper invitados, es gratuito. Lo hacemos conjuntamente con nuestros socios de negocio Nexe, que son expertos en cambio y transformación de negocio. Y bueno, hemos hecho ya varios eventos sobre gestión estratégica del talento y la verdad que os va a encantar. Si queréis participar, estáis invitadísimos.
Pues precisamente iba a mencionar ahora mismo estos 2 webinars para que veáis que el por qué, una de las razones también por las que Montse está aquí con nosotros en Enclave Industrial es porque por su profunda utilización del canal online en este sentido, en el sentido de difundir y de dar ese conocimiento a las empresas sobre esa gestión estratégica del talento, claves para el éxito, un webinar que tiene lugar el 14 de octubre y que podréis disfrutar desde cualquier ubicación porque es un webinar online en el cual vais a poder aprender muchísimo sobre gestión estratégica del talento y también el 23 de septiembre un webinar sobre persuasión. Aprende a persuadir eficazmente en entornos corporativos, algo que también es muy importante. Vale, no os olvidéis que esto lo vais a tener en las notas del episodio. Para que podáis hacer clic y apuntaros. Yo voy a estar, porque yo desde luego me interesa. Yo me siento un poco mal cuando estoy en el tema del SEO, porque en SEO nos dedicamos a la captación, no nos dedicamos a la retención. Y muchas veces cuando hacemos las auditorías de arranque, les decimos a los clientes, esto del SEO te va a ayudar a atraer muchos clientes. Con el tiempo tendrás muchos clientes y tendrás tiempo, y deberás de tener tiempo y encontrarlo para luego ser capaz de retenerlos, es decir, de darles respuesta. Esto ya queda fuera de nuestro ámbito y por eso dices, ahora estamos hablando de retención y yo no estoy tan especializado en la parte de retención ahora en industria web. En otros campos sí que lo he estado, cuando he estado en áreas de marketing y ventas, pero ahora estoy un poco fuera. Y bueno, yo desde luego sí que voy a asistir y oye, yo que conozco a Montse, cómo trabaja, cómo funciona la compañía, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es un evento que tenéis todos que poner en el calendario. Es que además es gratis. Y además, conociendo a Montse, yo conociendo a Montse y sabiendo de su apretada agenda y teniendo en cuenta de que la hemos podido raptar unos minutitos justo antes de que empiece una reunión muy importante, vamos a tener que despedirla aquí y decirle que muchas gracias y que sobre todo que contamos contigo en otro episodio de Enclave Industrial porque me interesa muy mucho y fíjate lo que te digo, cómo podemos aplicar todo esto que estabas hablando de esta detección del talento, de cómo sacar el máximo partido, por ejemplo, en la empresa familiar. Tenemos muchos casos de clientes en los cuales ha de haber un relevo generacional y cómo gestionar todo ese relevo generacional, etcétera. Y creo que es muy importante la visión que nos pueda dar Montse Ibáñez de Talentmo sobre cómo gestionar ese talento en una empresa familiar donde no solo es un ámbito laboral, sino que hay que cuidar muchos otros aspectos de esa relación. Así que, Montse, quedas emplazadísima. Muchas gracias por estar aquí en Enclave Industrial. Y muchas gracias. Oye, pues nada, bueno, nosotros nos vemos en breve porque tenemos cosas entre manos. Ahora te dejamos con la reunión y muchas gracias por haber acudido a nuestro programa, que es el tuyo. Montse, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a los dos, Alberto y Xavi, un placer. Qué interesante ha estado la intervención de Montse, ¿no crees? Vamos, siempre. Hablar con Montse siempre es una aportación de valor brutal, siempre. Y oye, ha venido de alguna manera también a hacer un cierre del programa estelar, porque con estos webinars que tiene ahora en marcha para los próximos meses, bueno, ya, tenemos uno ya, ¿no? Uno ya la próxima semana y el siguiente en un par o 3 de semanas. Así que es una grandísima oportunidad para que todo aquel que nos esté escuchando y que esté interesado en conocer cómo gestionar y cómo sacar el máximo rendimiento del talento de su empresa, participe y se lleve toda esa información, pues, por la cara. Por la cara. Es que encima es gratis. Como decíamos antes. Así que, sí. Así que me gustaría, o nos gustaría, en definitiva, que quedase claro que el SEO es también una herramienta muy importante de captación de talento, que nunca desechemos todos esos currículums que nos llegan, toda esa información de posibles candidatos que a lo mejor en ese momento no nos hacen falta, pero que nos pueden hacer falta a corto, medio o largo plazo, que guardemos todas esas candidaturas porque van a ser muy importantes. Simplemente una puntualización.
en muchos casos, cuando las empresas que llevamos trabajando con ellos empiezan a crecer y empiezan a conseguir muchos clientes, les aconsejamos poner un CRM si es que no lo tienen para gestionar sus clientes. Bueno, pues demos ese tip. También existen plataformas para gestionar el talento que puede entrar por la web. Ya no solamente el que puede entrar por la web, sino el que tienen las empresas en su día a día, en su activo. Entonces, ahí, con ese tip, yo creo que podemos despedir el programa. Ya más no podemos dar, ¿no? Por el precio que han pagado. Sí, no, está claro. Simplemente con un cincel encima de la piedra, decir que no es solo hacer marketing para los clientes, sino también hacer marketing para las personas, en el sentido más amplio de la palabra. Así que nada, Alberto, lo dejamos aquí. Gracias a todos los oyentes, a todos vosotros por interesaros, por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio, dentro de 2 semanitas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Muy bien, Alberto. Así que seguimos y seguir trabajando siempre ¿en qué? En clave industrial. En clave industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.